Bueno, ¿cómo están? Este, primero que nada les pido disculpas a la clase pasada que yo no me pude conectar, estaba sin internet. Bueno, no hubo conexión, así que no me quedó otra que pasar la clase. Cuéntenme un poquito cómo vienen. Estamos en la unidad 4, pasamos el parcial, pasamos el recuperatorio, iniciamos la unidad 4, hay una actividad de la unidad 4 que tienen que hacer. En la unidad 4 ya empezamos con los temas más específicamente de ecología y conservación. En esta unidad vamos a ver todo lo que es población, comunidad, ecosistema, cuáles son las propiedades de cada uno. Empezaron a ver la unidad 4, cuéntenme un poquito cómo van. Los que no tienen micrófono, escriban acá por el coso del chat, y los otros me van contando con los micrófonos cómo van con la materia y cómo van con la unidad 4. Si ya empezaron o no. Bueno, ¿alguno que hable? ¿Alguno quiere escuchar a alguno? ¿O están todos en el trabajo, todos sin micrófono, todos ocupados? Denis dice que lo empezó a hacer y por el momento no tiene dudas. ¿Algún otro? La mitad del trabajo práctico, Federico, ok. Ok. Todavía no con la unidad, pero por arriba nomás. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? María de Los Ángeles, todavía no arrancas con la unidad 4. Bueno, tendrías que ponerte un poquito a leer porque hay que hacer un trabajo práctico que tienen que investigar un poquito y eso les va a llevar tiempo. Tienen hasta la semana, hasta el domingo que viene para entregar hasta el 28. Acuérdense que esta semana es más corta, vienen los feriados, no sé si ustedes pueden estudiar en los feriados o no, en los fines de semana, capaz eso les da un poco más de tiempo a los que trabajan, si es que tienen feriados. Vamos a hacer un pantallazo sobre lo que es la unidad 4. Yo les voy a ir explicando un poco, si tienen dudas me frenan, me van preguntando. Bueno, en esta unidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con ambiente, con la relación de los organismos con el ambiente, y qué pasa, cómo es que se van agrupando los organismos y qué van formando, ¿no? O sea, distintos niveles de organización. Los individuos, las especies, los individuos de cada una de las especies que viven en los ecosistemas, en los biomas, se agrupan, los que son los mismos, los que son de la misma especie, y forman lo que llamamos poblaciones. Entonces nosotros podemos encontrar poblaciones que son grupos de organismos de la misma especie, que se pueden reproducir entre ellos, que conviven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. De la misma especie podemos encontrar poblaciones en distintos lugares también, o sea, si la distribución de esa especie, por ejemplo, como el puma, es en toda la Argentina, podemos encontrar poblaciones de puma en San Luis, podemos encontrar poblaciones de puma en Mendoza, podemos encontrar poblaciones de puma en San Juan, en distintos lugares podemos encontrar esas poblaciones de puma. La característica de una población es que es un grupo de organismos de la misma especie que pueden cruzarse entre ellas, pueden reproducirse entre ellas, entre estos organismos, y comparten, esa población comparte un mismo lugar y un mismo tiempo. A su vez, las poblaciones tienen como propiedades, ¿se acuerdan cuando
cuando estuvimos hablando de las propiedades de cada uno de los niveles de organización, las poblaciones tienen propiedades distintas a las propiedades que tienen los individuos. Las propiedades de las poblaciones son los patrones de crecimiento, los patrones de mortalidad de la población, la estructura etaria, que es la estructura de las edades, la densidad y la distribución espacial. Esas son las propiedades que son exclusivas de las poblaciones. ¿Preguntas? ¿Alguna duda de esto que vengo diciendo? El punto 4 del práctico. Bueno, aguantame que termine con esto y vamos viendo lo del práctico. O sea, primero estamos viendo como un pantallazo de qué es la unidad 4 y después vemos el trabajo práctico. ¿Alguna duda de lo que vengo diciendo de las poblaciones? Bueno, a su vez, hay factores ambientales que son factores bióticos y abióticos que regulan estas poblaciones, o el tamaño de las poblaciones. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de las poblaciones es independientemente de la densidad de la población. Y estos se llaman independientes de la densidad, ¿no? Estos factores independientes de la densidad, que de lo que sí dependen obedecen a perturbaciones ambientales. Después hay otros factores que son factores densos dependientes, o sea que sí dependen de la densidad, son factores densos dependientes, como por ejemplo la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, los cambios en la densidad de la población, y esos son factores densos dependientes. A su vez, las poblaciones se caracterizan por sus estrategias de reproducción. Hay poblaciones que se reproducen muchas veces en el año y en grandes cantidades, y otras que se reproducen en el año a lo mejor una o dos veces y tienen uno o dos individuos como hijos solamente. Esto tiene que ver con el ambiente en donde viven, con la selección natural y la genética que lleven adelante esas poblaciones, con los predadores que viven en esa comunidad. Bueno, dependen como de un montón de cosas, pero esa información, el tipo de estrategia, eso se llama estrategia R o estrategia K, no importa los nombres, porque ustedes no lo van a ver a esto, solamente sepan que las poblaciones tienen distintas estrategias de reproducción, y está determinada esta estrategia genéticamente. ¿Cuáles son las propiedades de una población? Las propiedades de la población, como les dije hace un ratito, son los patrones de crecimiento, los patrones de mortalidad, la estructura etaria, que es la estructura de edades, la densidad y la distribución espacial. La tasa de crecimiento es la cantidad o el número de individuos en un determinado tiempo, el número de individuos que hay en esa población, por cada uno de los individuos que está presente. ¿Para qué se evalúa esto? Para ver cómo está creciendo esa población. Eso es la tasa de crecimiento. Se simboliza con una letra que es la letra R. Entonces, es una fórmula que nos interesa. A ustedes no les vamos a tomar la fórmula, pero para que la tengan, está escrita en la teoría, la tienen, pero no les vamos a tomar la fórmula. Lo que sí tienen que saber es que una de las propiedades de las poblaciones son los patrones de crecimiento. Que la tasa de crecimiento o el patrón de crecimiento es el aumento o el incremento en el número de individuos en un determinado tiempo por cada individuo presente en esa población. Ahí se conectó alguien más. Bueno, eso es la tasa de crecimiento. Bueno, también tenemos los patrones de mortalidad, que es el número de muertes en las distintas edades que tiene esa población. Y la estructura de las edades en una población
que venimos desde los juveniles, desde los recién nacidos juveniles y hasta los adultos, son importantes porque predecimos cómo crece esa población. Es importante saber por eso. Y las otras propiedades que tienen las poblaciones son la densidad y el patrón de distribución. La densidad es el número de individuos por unidad de área o unidad de volumen que hay en un determinado lugar, y la distribución espacial es cómo se ubica esa población en el espacio. Los patrones de dispersión de una población pueden ser al azar, pueden ser agrupados o puede ser regular. Al azar es en un espacio, no hay ningún patrón determinado y están al azar distribuidos todos los organismos de esa población. Agrupados es cuando esa población se va agrupando, a lo mejor, por ejemplo, si es una población donde hay un matriarcado, entonces está la mamá con las tías y los cachorros o los juveniles, y por otro lado los machos, entonces eso es agrupado. Y el otro patrón de distribución de una población es cuando están de manera regular, o sea, regularmente están ubicados, por ejemplo, puede ser la población de alguna especie de flora. ¿Hasta ahí venimos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a seguir. A su vez, cuando hablamos de poblaciones, bueno, ya hablamos de poblaciones, expliqué la especie, cuáles son las características de una población. Cuando hablamos de los niveles, más arriba de una población está la comunidad. Entonces, ¿qué es la comunidad? Es el conjunto de poblaciones de animales, vegetales y todos los otros seres vivos que comparten un área geográfica determinada en un tiempo determinado. Al convivir la flora, la fauna, otros seres vivos dentro de una geografía determinada, no solo comparten el espacio físico, sino que también comparten los recursos que hay en esa comunidad. ¿De qué hablamos de recursos? De los recursos naturales, la luz, el agua, la precipitación, el suelo, la temperatura. Y entre ellos, al compartir todos estos recursos, se establecen distintos tipos de relaciones. Entonces, la estabilidad de una comunidad, que se mantenga en el tiempo, o cómo se mantiene en el tiempo, está determinada por la variedad y la cantidad de poblaciones que forman parte de esa comunidad. ¿Se entienden? Bien, entonces, ¿qué interacciones hay dentro de una comunidad? Las poblaciones que viven como parte de esta comunidad tienen tres tipos principales de interacciones: la competencia, la predación y la simbiosis. La competencia puede ser competencia entre individuos de la misma especie, eso se llama competencia intraespecífica, o competencia entre dos especies distintas, de distintas especies, que se llama competencia interespecífica. ¿Por qué compiten? Compiten por el mismo recurso. ¿Cuáles son esos recursos? Puede ser el alimento, el agua, la luz, el espacio, los sitios de nidificación, las madrigueras. Esto cuando son de distintas especies. Cuando son de la misma especie, probablemente estén compitiendo por la hembra para reproducirse. Eso es lo más común. Entonces, ahí estamos hablando de competencia. Cuando hablamos de predación, es cuando una especie preda sobre la otra, se alimenta de la otra. ¿Qué significa predación? Es la ingestión de organismos vivos, incluyendo las plantas, de parte de los animales que se comen la vegetación, o los animales comiéndose los animales. O insectos, ¿no? O las plantas carnívoras que se comen los insectos.
¿Se entiende? ¿Vengo bien? ¿Me explico bien? Bueno, a su vez, cuando hablamos de predación, el tamaño, supónganse que hablamos de pumas y de comadrejas. El tamaño que va a tener la población de pumas, la cantidad de pumas que haya, va a depender un montón de la cantidad o disponibilidad de presas que haya en ese ecosistema. Si empieza a disminuir la población de presas, a lo largo del tiempo la población de pumas también disminuye. Cuando la población de presas empiece a aumentar, la población de pumas, que son predadores de estas comadrejas, a lo largo del tiempo también va a aumentar. Sin embargo, las poblaciones no se regulan solamente por el tamaño de la población de la presa. También puede verse influenciada por otras cuestiones. Pero bueno, esto es muy importante que lo sepan. Y la última relación que hay es la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es la asociación íntima y a largo plazo entre organismos de dos especies distintas. Y dentro de la simbiosis tenemos el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo, que probablemente alguno de estos ya lo hayan escuchado. El mutualismo es la relación simbiótica entre dos especies. Y el resultado de esta relación simbiótica es que las dos especies se benefician. Ninguna se ve perjudicada, sino que hay un más. Las dos salen beneficiadas. Por ejemplo, la relación entre los herbívoros, una vaca, o pensemos en algún otro herbívoro, o un conejo del palo, alguna vizcacha, y la bacteria que vive dentro de sus intestinos. Estos dos conviven, coexisten, y los dos son beneficiados. El conejo es beneficiado, el conejo del palo, la bacteria es beneficiada porque tiene un lugar donde vivir, pero además ayuda al herbívoro a digerir su alimento. Entonces, las dos tienen beneficios. Es una relación mutualista. En el comensalismo hay dos especies. En esta relación simbiótica, una especie se beneficia y la otra no es afectada. O sea que hay un más y un cero. O sea que hay, por ejemplo, las arañas con sus telarañas en los árboles. La araña vive en el árbol y en esa parte tiene su telaraña y atrapa a sus presas y se alimenta, pero el árbol no es afectado para nada. Otro ejemplo puede ser, como el que tenemos en el documento, de las garzas que se alimentan, están en las praderas, están en los pastizales, cerca de las vacas, de los caballos, de otros animales, y se alimentan de los insectos que salen del campo. O sea, los animales van caminando, los insectos se levantan de esa zona donde van caminando y las garzas se alimentan de esos insectos. Entonces, una especie se beneficia, que es la garza, y la otra no pasa nada, digamos, no se perjudica ni se beneficia. Y el parasitismo es una relación simbiótica en que la especie parásita se beneficia y la otra es perjudicada. Entonces, un más menos. Los parásitos pueden vivir dentro del huésped o fuera de su huésped. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy claro que son, por ejemplo, los piojos. Los piojos en los seres humanos. El piojo en la cabeza de las personas es beneficiado porque se alimenta y nosotros somos perjudicados. Bueno, en la naturaleza hay un montón de esos ejemplos de parasitismo. ¿Se entendió las relaciones que pueden haber dentro de una comunidad? Perfecto. Bueno, después una otra cosa que habla también de comunidad tiene que ver con cómo está compuesta una comunidad y cómo regulamos la cantidad de especies que hay en una comunidad, y hay algunas teorías. Una es la teoría de biogeografía de islas,
eh, o la hipótesis del equilibrio de la biogeografía de islas, donde fue propuesta por MacArthur y Wilson, donde ellos dicen que la cantidad de especies que viven en una isla permanece relativamente constante a través del tiempo, pero que esas especies van cambiando continuamente. Ellos dicen que hay un equilibrio, pensemos que ellos plantean una isla, ¿no? O sea, una isla está un continente y una isla. Dice que la tasa de inmigración y emigración en esa isla hacen que la cantidad de especies en esa isla se mantenga, porque pueden inmigrar o pueden emigrar, pero la cantidad de especies se mantiene. Esto puede ir cambiando, pero el número siempre se mantiene. Esa es la hipótesis del equilibrio de la biografía de islas. Se mantiene la cantidad de especies en equilibrio, pero su composición, o sea, las especies que están dentro, puede ser que no estén en equilibrio. O sea, el número de especies se mantiene, pero no la composición, sino el tipo de especies que haya dentro de esa isla. Y esto en algún momento se trasladó en, por ejemplo, pensarlo en un parche de bosque, esto lo pensaron en una isla, pero en un parche de bosque, supónganse, no sé, un bosque determinado en algún lugar, que esté rodeado de otros ambientes, se supone que utilizando, poniendo en práctica la hipótesis del equilibrio de la biogeografía de islas, lo que se supone es que en ese parche de bosque el número de especies, la cantidad de especies de esa comunidad sea el mismo, pero sí puede cambiar la composición de especies, o sea, puede haber una emigración de esas especies, pueden venir otras, pero el número de especies se mantiene, lo que cambia es la composición. Y cuando se extingue y si es que una especie en vez de irse se extingue, puede ser reemplazada por otra que venga de afuera. Ese es un poquito la hipótesis. Después hay otra hipótesis que habla de la perturbación intermedia, donde dice que ya no habla del número de especies, sino que habla de la diversidad de especies. O sea, esta composición, cuán diversa puede ser una comunidad de especies. Cuán diversa, qué diversidad tenemos de especies. ¿Qué dice esta hipótesis? Que cuando las perturbaciones, y que hablamos de perturbaciones, supongamos que es una comunidad, un ecosistema que sufre incendios naturalmente se producen incendios. Si estas perturbaciones son muy frecuentes, o sea, pasan muy seguido, o muy poco frecuentes, hace que la diversidad de especies sea baja. ¿Por qué? Si es muy frecuente, va a matar muchas especies. Si es muy baja, hay competencia entre las especies. En cambio, si el disturbio, este incendio, tiene una duración intermedia, hace que la variabilidad de especies de ese lugar sea mucho más alta. Esa es otra de las hipótesis, para mantener la diversidad de especies de un lugar. Bueno, esa es la hipótesis de la perturbación intermedia. ¿Qué más? Eso hablo un poquito. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos en la relación del organismo con su ambiente cuando hablamos de comunidad y cuando hablamos de población. Después tenemos otro archivo, otro tema donde hablamos de ecosistemas. Entonces, hablamos de población y especies, hablamos de comunidad y ahora hablamos de ecosistemas. El ecosistema es una unidad de organización biológica que está formada por todos los seres vivos en un determinado lugar y el ambiente en el que ellos viven. O sea que está formado, caracterizado por todas las interacciones entre los componentes vivos y no vivos, todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga vida y sus relaciones con todo lo que no tenga vida.
todo lo que tiene que ver con el flujo o el ciclo de nutrientes, cómo ingresa la luz solar a la comunidad, cómo es el ciclo del agua, todo eso tiene que ver con una comunidad. Cómo es el flujo de energía a través de los organismos que forman parte de ese ecosistema, el paso de la energía de un organismo a otro, y esto tiene que ver con quién come qué cosa. Y en general, en un ecosistema hay distintos niveles tróficos. Todos los ecosistemas tienen por lo general 3 niveles tróficos. Uno son los productores, que son las que producen la vegetación, que son las plantas y las algas, los consumidores primarios, que son los animales que comen esta vegetación, y los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de los consumidores primarios. ¿Se entiende? Hay actividad, en el práctico 4 hay una actividad que tiene que ver con esto. Ustedes tienen que investigar de una ecorregión que tenemos en San Luis, y a partir de esa ecorregión, con todas las especies típicas de esa ecorregión, ustedes tienen que decir qué posibles cadenas se pueden formar con esas especies. Así que tienen que tener un poco claro sobre cuál es esto, qué es un productor, qué es un consumidor primario, qué es un consumidor secundario. Bueno, en esta unidad vamos a ver cómo es que ingresa la energía a través del Sol a la superficie de la Tierra, que una fracción pequeña se deriva a los sistemas vivos, y otra está alcanzada por la superficie de la Tierra. Cuando hablamos de que ingresa al sistema, es porque ingresa por la vegetación. Acuérdense, no sé si han visto ustedes, pero que los vegetales hacen fotosíntesis, y para hacer la fotosíntesis necesitan la energía del sol. Y que este paso de energía de un eslabón al otro, o de un organismo al otro, no solo, digamos, que se están alimentando, sino que lo que están haciendo es un traspaso de energía a lo largo de la cadena alimenticia o la cadena trófica. Entonces ahí tenemos una secuencia de organismos relacionados unos con los otros, que son presa-predador. El primer organismo es consumido por el segundo por el tercero, y así sucesivamente una serie de niveles alimenticios o alimentarios, que son los niveles tróficos. El primer nivel trófico siempre está ocupado por un productor primario, que tiene que ver con alguna planta, y en los ecosistemas acuáticos, por lo general, es un alga. Estos organismos usan la energía del sol para hacer carbohidratos, o sea, para fabricar su alimento y otros compuestos, y que además lo transforman en fuentes de energía química. Los consumidores primarios o herbívoros se comen a los productores primarios, y los consumidores secundarios son los carnívoros, que se comen a los herbívoros. En promedio, aproximadamente el 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico al otro y se almacena en el tejido corporal. El 90% restante se usa en el metabolismo del organismo y no se asimila. Mucha parte, una gran proporción no se asimila. Al final de la cadena tenemos los organismos que son detritívoros, que son los que descomponen la materia, y finalmente los descomponedores, que son los por lo general. Por ejemplo, podemos tener, bueno, en una cadena trófica tenemos el sol, una planta que se alimenta, toma la luz solar para hacer la fotosíntesis, un conejo o un herbívoro que se come esa planta, a lo mejor un carnívoro puede ser, un conejo se lo puede comer, o una vizcacha se lo puede comer una víbora, una boa, se alimenta de este conejo, y a la vez estas víboras o esta boa puede ser alimento de alguna rapaz. Todo eso es una cadena alimenticia.
En esta unidad también vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos. ¿Y qué son los ciclos biogeoquímicos? Son eh, todas las sustancias que circulan dentro del ecosistema, que puede ser el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el potasio, el azufre, el magnesio, digamos, todo cómo es estos ciclos, cómo es que ingresan al ecosistema y cómo salen, cuál es el proceso. No vamos a ver todos los ciclos porque obviamente esto lleva un montón de tiempo y no lo tenemos. Vamos a ver el ciclo del agua, que probablemente ya lo hayan visto y que un poco lo conozcan, y el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, fíjense, hay una explicación muy detallada en la bibliografía, y eso, hagan un resumen, y eso es lo que por ahí hay que aplicarlo un poquito en el práctico. En el práctico hablamos un poco del ciclo de nitrógeno, sobre todo para que lo entiendan y lo pueden aplicar a especies dentro de la ecorregión que ustedes eligieron. Respecto al práctico, alguien me había preguntado algo, no me acuerdo quién. Denis, el punto 4 del práctico no lo puedo asimilar bien de cómo hacer. Y no me acuerdo qué decía el punto 4, si me decís que decía el punto 4, a ver si los ayudo con eso. Si alguno tiene alguna duda con respecto a alguna de las preguntas del práctico, este es el momento de sacarse la duda. Eh, Denis, vos que me preguntabas, explicar el ciclo del nitrógeno utilizando como ejemplo la corrección de energía. Es, bueno, el ciclo del nitrógeno, fíjense que si ustedes lo estuvieron viendo, eh, tiene varios pasos. Hay un dibujo, nosotros les pusimos un dibujo del ciclo del nitrógeno, donde dice plantas terrestres que hacen la síntesis de aminoácidos. Hay un dibujo de un ciervo que dice animal terrestre, que el ciervo se come esa planta, el ciervo orina y produce amoníaco, y el amoníaco mediante la nitrificación forma nitratos. Digamos, todo eso, la idea del ciclo del nitrógeno es que ustedes, hay muchas cosas que no las van a poder, o sea, que siguen esos pasos que dice acá, o sea, la aplicación del nitrógeno, desnitrificación, nitrificación, todo eso sigue esos pasos. Pero ahí lo que yo pretendo es que ustedes puedan poner de ejemplos especies de la ecorregión que investigaron. Por ejemplo, pino, nosotros no tenemos pino. Entonces, ¿qué vegetación podrían poner ahí? No hace falta que pongan un dibujo, pueden poner la palabra, de la ecorregión que ustedes investigaron. ¿Y quién se alimenta de esa vegetación? Y ese que se alimentó de esa vegetación pasa por este ciclo. Las plantas y tejidos animales hacen amonificación, amonio y amoníaco, pasan a la nitrificación, forman nitritos y eso forma nitratos. Quienes fijan el nitrógeno son unas bacterias determinadas, que son las mismas en todos lados, y la desnitrificación. Después, la asimilación, que la hacen la vegetación. Después, eso es una parte del ciclo. Después hay otra parte donde, por ejemplo, acá dice aves marinas que se alimentan, no, los nitratos pasan al suelo, el del suelo pasa al plancton, del plancton los peces marinos, y los peces marinos son, digamos, el alimento de las aves marinas. Esta parte, digamos, nosotros no la tenemos porque no tenemos eh, mar, pero toda la otra parte sí, y podemos reemplazar algunas de las especies por especies que son nuestras. A eso me refiero. ¿Se entiende cuando hablo de especies propias de la ecorregión? Ustedes explican el ciclo de nitrógeno con las especies que ustedes investigaron en esa ecorregión. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno,
¿Qué más? Bueno, no sé qué más nos queda de esta unidad. Bueno, la sucesión ecológica, que son los cambios, cuáles son los cambios que se suceden en un ecosistema. Como sabemos, los ecosistemas no son estáticos, no es que una vez que llegaran, digamos, al número de especies máximo se quedan ahí, sino que el equilibrio es dinámico, van cambiando las especies, la composición, el número de especies, está en continuo movimiento. A esto se le llama sucesión ecológica. ¿Cómo sucede? ¿Qué es la sucesión? Bueno, es esto, se asocia a una tendencia gradual, a una tendencia direccional, que no siempre es al azar. Por ejemplo, y además la sucesión ecológica tiene que ver, por ejemplo, o se puede ver mejor, supónganse que en un bosque o en un monte hay un incendio, se incendia y se quema todo. Esas rocas desnudas, de repente, no sé, llueve y pasan 2 o 3 meses y empezamos a ver que empieza a ser colonizada de a poquito, empezamos a ver un verdecito y después a los 5 o 6 meses empezamos a ver un pastito y así como que empieza a crecer cada vez un poco más la vegetación. A estas primeras plantas que van apareciendo después de algún suceso como este, de alguna perturbación, se le llama sucesión primaria. Son las especies que colonizan por primera vez un lugar, ¿no? Son los primeros organismos. Por ejemplo, también aparecen las hormigas, aparecen los insectos que colaboran con estas plantas que recién aparecieron, aparecen algunas bacterias, y a eso le llamamos una sucesión primaria. Una vez que se llegó a cierta etapa de la sucesión primaria, empiezan a aparecer especies que aparecen después, que necesitan como tener una base para poder aparecer, y a eso se le llama sucesión secundaria. Y se dice que a medida que va pasando el tiempo, el ecosistema llega a una etapa clímax, que es la etapa de mayor madurez de un ecosistema. No quiere decir que esté estática esta etapa clímax, sino que haya una variación, pero que es una comunidad madura. Bueno, esto que les conté un poco de la perturbación, cuando se perturba esa comunidad por algún motivo, ya sea un incendio, sea un desmonte, por lo que sea, ese lugar que fue perturbado empieza a ser colonizado nuevamente y aparece una sucesión primaria, una sucesión secundaria, y si le damos tiempo a esa comunidad, llega a una etapa clímax. Y esto es todo lo que vamos a ver sobre población, comunidad y ecosistemas en esta unidad, básicamente. Hay más, o sea, yo les estoy contando muy rápidamente todo lo que tiene que ver con la unidad 4. Si hay dudas, si hay preguntas cuando lean la teoría, les pido por favor que nos escriban, y bueno, lo aclaramos en la clase que viene o lo podemos aclarar por el foro. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, nos encontramos la clase que viene. Cualquier cosa que surja, por favor, les pido que nos escriban. Ya queda muy poco de cursada, chicos. Nos queda la unidad 4, terminamos. La unidad 5 es el parcial y se termina la cursada y ya después viene el final. Así que pónganle pilas, pónganle ganas. Si tienen dudas, preguntas de ese tema o temas anteriores, por favor, acá estamos para ayudarlos y para resolverlos. Si no tienen nada que decir, los despido y nos vemos en la próxima clase. Igualmente, Denis, linda tarde para ustedes, que la pasen bien, que pasen un lindo fin de semana largo, lo que pueden. Y bueno, pónganse con el práctico. ¿Está bien? Chao, chicos.